Hola, contadoras, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos los asistentes, a todas las asistentes. Buenas noches. Eh, yo soy María de Jesús Paniagua Soto. Ya me tiene el gusto de platicar la semana pasada con ustedes en nuestra sesión de encuadre. Buenas noches a todas. Me da gusto saludarlas. Yo soy la docente que tendré el gusto de compartir con ustedes la materia de Derecho Mercantil y Fiscal. Bienvenidas. Tenemos un poquito de desfase en la materia, porque recordemos que a pesar de que somos una universidad nueva, tenemos muchos aciertos. Yo creo que tenemos muchos aciertos, pero también tenemos la percepción, la intención de mejorar, de progresar, de hacer mejor las cosas, ¿sí? Apenas el lunes, hoy es 6 de noviembre, apenas el lunes se aperturó el foro correspondiente a esta unidad, al módulo 1 que habla precisamente del derecho mercantil. Ya pueden ustedes ir participando, ir haciendo sus actividades propiamente en el foro correspondiente a esta unidad. Ya el material didáctico, que me parece que ya ustedes lo pueden ver, lo pueden analizar. Quiero que esta sesión, en lo que quizás se incorporan alguien más de compañeros, quiero que hagamos un poquito más de el contenido de la sesión, ¿sí? Que incluye que me parece que ya no pueden ver el inicio de lo que estaba yo proyectando. Si Tlali tienes alguna duda, veo que te siguen manitas levantadas. Y vamos a analizar propiamente lo que ya está en plataforma para que podamos apreciar que ya lo pueden ver, que lo pueden comentar. Vamos a ver. Ok, vamos a darle continuidad. Ya, insisto, ya ustedes pueden ver ya pueden ver el contenido de la plataforma. Me surge la duda, contadoras, antes, si ya tuvieron la oportunidad de ver sobre todo el material didáctico de la plataforma, me comentaban la semana pasada en la sesión que quizás tenían la duda de, oiga maestra, pero es que yo ya llevé derecho laboral, ya vi un poquito, ya que vi un poquito, pero pues el derecho mercantil y derecho fiscal están un poco, están un poquito alejados quizás. Oiga, unos pertenecen al derecho público, otros al derecho penal, otros al derecho laboral, al derecho público o privado. Entonces, vamos a, si quieren, vamos a ver un poquito, perdón, es que mi computadora está un poco lenta. Vamos a analizar lo que ya está en la plataforma. Vamos a ver qué es el derecho mercantil. Ustedes ya podrán apreciar que en la plataforma está y ya se aperturó la clase. Vamos a analizar. Ustedes ya están viendo derecho fiscal y mercantil y fiscal. Podrán irse directamente a al foro el contenido nuclear. Vamos a darle clic aquí al contenido nuclear. Dejen cambio de pantalla al contenido nuclear. Cambio de pantalla. ¿Sí? Este contenido nuclear, ¿sí? Aquí ya lo podrán apreciar. Espero que ya lo hayan tenido la oportunidad de revisarlo, la oportunidad de verlo. Este contenido nuclear. Me surge la duda, contadoras. El derecho mercantil. Vamos a pensar que el derecho mercantil es una rama del derecho privado. Esta rama del derecho privado tiene como finalidad precisamente estudiar, regular las normas jurídicas que tratan las relaciones entre particulares. Entre particulares, ¿quiénes? Vamos a ver que el derecho mercantil ataca tres tópicos principalmente. Uno, los comerciantes. ¿Quiénes serán los comerciantes? La persona física
o moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria. Esto es aquella persona que habitual, que cotidianamente hace del comercio la ocupación con la que, dirían por ahí de manera muy genérica, se gana la vida, que tiene un fin preponderantemente de lucro, que busca obtener ganancias. Una es el comerciante. Dos, sería los actos de comercio. Los actos de comercio están debidamente regulados en el artículo 75 del Código de Comercio, que nos hace una relación enunciativa de los que podrían ser actos de comercio que buscan primordialmente un fin preponderantemente de lucro, un ánimo de especulación comercial, obtener ganancias, obtener dinero. Y por último, platicábamos también de las cosas de comercio. Hay cosas de comercio que son evidentemente mercantiles, que sirven precisamente para agilizar ese tráfico comercial, buscan ese fin preponderantemente de lucro, pero son cosas mercantiles. Por ejemplo, por ser las cosas mercantiles. Ya les decía, por ejemplo, todos los títulos de operaciones de crédito es una cosa mercantil, porque a lo mejor un cheque, un pagaré, una letra de cambio, un certificado de depósito, un contrato de seguro, están debidamente regulados y contemplados en la ley específica de la materia. Entonces, nuevamente, el derecho mercantil trata de regular las relaciones entre particulares, pero que tengan ese ánimo de especulación comercial, que tengan precisamente esa relación comercial. ¿Quiénes? Uno, ¿qué tópicos trata el derecho mercantil? Uno, ¿qué será todo aquello relacionado con comerciante? ¿Quién es comerciante? Persona física o moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria. Persona moral, ¿quién debemos identificar como persona moral? Aquella persona que propiamente, que persona moral, aquel conjunto de personas físicas o personas morales que hacen, que se unen para realizar un fin específico, un fin lícito y determinado. ¿Qué otro? Los actos de comercio que, como yo les decía, están debidamente regulados por el artículo 75 del Código de Comercio. Y por último, las cosas de comercio, reguladas en otras leyes, por ejemplo, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Organizaciones Auxiliares y Actividades del Crédito, la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito o la forma de organización y funcionamiento de las sociedades mercantiles. De eso precisamente va a hablar el derecho mercantil. ¿Cómo reglamentar, cómo atender, cómo regularizar todo lo concerniente a el comercio? ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, contadoras? Vamos bien. Profesora. Sí, profesora. Perfectísimo. Bueno, aquí les quería hablar que ya podemos apreciar el contenido nuclear, aquí derecho mercantil y fiscal, módulo 1. El derecho mercantil primordialmente en nuestro incidente crítico. Aquí propiamente tú eres, vamos a pensar que en un futuro, un incidente, ya un problema de la realidad, que tú eres un asesor, tú eres el contador de esa empresa, de esa sociedad mercantil, y te piden, por favor, que trates de organizar esa sociedad mercantil, cómo se va a organizar, cómo puedes hacer que tus socios estén de acuerdo, que puedas levantar asambleas de accionistas con los socios, con los accionistas, cómo puedes hacer con los administradores, con los órganos de la sociedad, pero aquí recuérdense que nuestra carrera, nuestra visión, nuestro diseño curricular de la universidad es propiamente tratar de resolver problemas de la realidad histórica. Oye, tú eres el contador de la empresa, debes de tener conocimientos jurídicos, pero adicionalmente debes de tener una estrategia fiscal propiamente relacionada con el derecho fiscal. Luego, entonces, ¿cómo organizas y cómo revisas propiamente esa planeación fiscal? ¿Sale? Ese es propiamente el incidente crítico. Vean cómo hay una serie de preguntas. ¿Cuál es la importancia de que un documento mercantil digital pueda ser aceptado en un comercio? Bueno,
Aquí propiamente, acuérdense que el derecho, decía un autor de derecho que se llama García Maínez, que el derecho sirve precisamente para dar soluciones a los problemas de la realidad histórica. Aquí, algo que nuestro legislador de 1890 no tenía contemplado es todo lo que ha pasado propiamente con el comercio digital, con ese acuerdo de voluntades que se perfecciona digitalmente. Aquí hay que darles propiamente una certeza, hay que tratar de solucionar esos problemas de la realidad histórica, ¿sí? Aquí, como dice, lo que tenemos que reflexionar a lo largo de la materia, ¿cuál es la importancia de que un documento mercantil digital pueda ser aceptado en un comercio? ¿Cómo se considera que una asamblea de socios o accionistas se pueda llevar a cabo fuera del domicilio fiscal por el solo hecho de utilizar medios electrónicos, ópticos o de alguna otra tecnología? Es cierto que, si así lo establecen los estatutos, las asambleas de socios se podrán llevar a cabo mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de que la totalidad de los participantes en la asamblea o una parte de ellas pueda asistir. Vean cómo el futuro nos alcanzó, todo ese comercio digital, todo ese participación en juntas, en sesiones, e incluso lo estamos viviendo ahorita en la clase, todo eso a lo mejor se reforzó, se consolidó en la pandemia. Oye, es necesario que a lo mejor una entidad mercantil muy grande, con muchos socios en distintos lugares del mundo, tengan que estar presencialmente o todo lo puedo hacer por medios electrónicos. Vean, incluso actualmente las votaciones de los legisladores, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, se hace con medios digitales. Eso es, acuérdense que nuestro diseño curricular de la universidad trata de dar soluciones a los problemas de la realidad histórica. Oye, pues ya existe, ya está, ya pasó. Ahora, ¿cómo lo debo de resolver? ¿Cómo ustedes, como estudiantes de la licenciatura en Contaduría y Finanzas, cómo deben de concatenar todos estos datos? Desde lo que está el derecho con la realidad histórica, utilizando las tecnologías de la información, ¿sí? Aquí veíamos dentro de su material didáctico qué es el derecho mercantil, el concepto, como yo les comentaba. Hay un autor que es Mantilla Molina, que habla precisamente que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que tratan de regular las relaciones entre comerciantes, los actos de comercio y las cosas de comercio, ¿sale? Fuentes del derecho mercantil. Ya han platicado en sus cursos introductorios de derecho que las fuentes es todo aquello de lo cual emana el derecho, de lo que nace el derecho, de donde surge el derecho. Por ejemplo, de las fuentes históricas, todos los documentos que tuvimos previamente que estuvieron vigentes en un lugar determinado, en un tiempo determinado, que sirvieron precisamente para darle o concatenar con los problemas actuales. Las fuentes históricas, las fuentes formales, que son aquellas que el proceso legislativo, que son las leyes, que son los tratados internacionales, que son los reglamentos, que llevan un proceso formal de creación quizás, y qué es lo que está vigente, lo que hacen nuestros legisladores, las fuentes reales, todos aquellos acontecimientos que hacen, que procuran, que buscan que las leyes vayan cambiando. Por ejemplo, fuentes reales, la pandemia, tenemos un ejemplo muy inmediato, ¿no? Oye, todos esos cambios en la sociedad que tuvieron que suceder, que acontecer, para que esa ley, para que haya esa modificación a las leyes, para ser más acordes con la realidad. Los invito a que lean el material, está muy interesante en cuanto a las fuentes reales, fuentes históricas, fuentes formales. Aquí está propiamente el desarrollo de la ley, de la costumbre, de la jurisprudencia, de los principios generales de derecho. Nos están describiendo qué es uno, qué es otro, las características de la ley. Recordemos que la ley es general, obligatoria, abstracta, permanente. Aquí la desarrollan. Aquí ejemplos de la legislación mercantil. Les digo, tenemos un código de comercio
propiamente en este Código de Comercio habla, ¿sí?, sobre el comerciante, sobre generalidades de los comerciantes. No obstante, con la anterior, acuérdense, tenemos leyes, el derecho tiende a perfeccionarse, tiende a hacerse más novedoso, tiende a buscar problemas, a dar soluciones a los problemas de la realidad histórica. Y vean, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de que hay muchísimas leyes en materia mercantil que tratan de dar soluciones a esos problemas que a lo mejor hace 20 años, 25, hace no lo sé cuántos años, eran problemas reales, pero ahorita se están modificando, se están cambiando todos esos problemas de la realidad histórica. Por ejemplo, tenemos el derecho mercantil, es una rama que está muy estudiada, es una rama que viene quizás desde el derecho romano. Tenemos títulos de operaciones de crédito, sociedades mercantiles, ley de inversión extranjera, ley de propiedad industrial, ley federal de los derechos de autor. Tenemos muchísima información, ¿sale? Perdón, es que estoy guardando mis capturas de pantalla de que estamos teniendo clase el día de hoy. Aquí están algunas leyes, nos cita algunas leyes mercantiles. ¿Qué más? ¿Qué más podemos platicar? Aspectos del comercio, ¿qué es el comercio? ¿Qué es hacer del comercio su ocupación ordinaria? ¿Qué es buscar, sí? ¿Qué es buscar ese ánimo de especulación comercial? ¿A qué se relaciona o de qué estamos hablando ese ánimo de especulación comercial? ¿Qué son los actos de comercio? ¿Sí? Aquí lo que les decía, el artículo 75 del Código de Comercio, que habla de forma enunciativa, ojo, enunciativa, solamente son enunciados, más no limitativa, porque regresamos, el derecho es constante, es dinámico, va cambiando conforme vaya cambiando la sociedad mexicana. Entonces, el artículo 75 del Código de Comercio habla precisamente de enuncia cuáles son los actos de comercio. Vean, nos quedamos con la primera fracción, todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías. Aquí es todo lo que tenga como finalidad obtener una ganancia, ¿sale? Son los actos de comercio. Aquí nos dice cuáles no son los actos de comercio. Hablamos de otro tópico muy importante, quiénes son los comerciantes, cuáles son los tipos de comerciantes, un requisito para ser comerciantes. Ojo, no cualquiera puede ser comerciante, necesitas características específicas. Por ejemplo, no haber sido sancionado, más bien sentenciado por delito patrimonial que merezca pena privativa de libertad. Imagínense, ¿quién en su sano juicio va a contratar con alguien que estuvo en la cárcel por fraude? Entonces, ahí hay situaciones que no te dejan celebrar actos de comercio, las prohibiciones para ser comerciantes, obviamente por tener la característica de buscar ese ánimo de especulación comercial, también tienen ciertos tipos de obligaciones, inscribirse en el registro público de comercio, llevar ciertos requisitos o ciertos parámetros, quién auxilian al comerciante, quién lo preparan, quién lo auxilian, quién lo coadyuvan a realizar el acto de comercio. Vamos a hablar de dependientes y de factores y dependientes que serán los empleados, los comisionistas, el notario, el corredor público, aquí lo describe, ¿sí? Habla de quiénes son dependientes, los agentes aduanales, los empleados, y tenemos el cierre de nuestra módulo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, contadoras? Perdón, creo que aquí omití hacerles una pregunta así como que muy importante. ¿Alguien aquí con nosotras el día de hoy
de los participantes, ¿alguien es abogado, tiene conocimientos jurídicos o algo así? Porque me ha pasado que en otros grupos hay, oiga, maestra, es que yo soy abogado. Sí, y eso como que está muy elemental y muy básico. Sí, pero acuérdense que eh, tenemos que tratar nuestro temario y el temario finalmente es de forma muy genérica. Tenemos que ir de lo más complicado a lo más general. Como ven, alguien que tenga conocimientos previos de derecho, compañeras contadoras, alguien ahorita son poquitos en línea, alguien que me quiera comentar si tiene alguna carrera previa, ¿sí? No, profesora. No, bueno, yo no. Perfectísimo. Contadoras, entonces continuamos. Ojo, algo que sí, el derecho es muy lógico, el derecho es muy vivencial, el derecho es muy cotidiano, muy... Les pido así, les ruego, por favor, contadoras, maestra, tengo una duda, con todo gusto, con toda confianza, y sobre todo en estas clases que ¿cómo decirlo? Son como íntimas, o estamos 5 bellas jóvenes, incluyéndome, bueno, yo no me echo flores, 5 bellas jóvenes, eh, siéntanse en la libertad de hacer preguntas, siéntanse en la libertad. Recuerden, estamos aprendiendo. La educación a distancia no tiene por qué ser fría, no tiene por qué ser complicada. De verdad, tengo una duda, maestra, con todo gusto lo vamos extendiendo. Ojo, lo que no se vale es entre nosotros criticarnos, entre nosotros decirnos, no, no es así porque yo opino distinto. Acuérdense, yo creo que el problema de la realidad actualmente es la poca tolerancia, hay que tolerar donde todo mundo piensa igual, no, donde todo mundo piensa igual, nadie piensa mucho, se vale pensar distinto, se vale opinar distinto, siéntanse completamente en libertad respecto a esto, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a, como ya les había dicho, tenemos ya el foro integrador de la unidad 2, no sé si lo pueden estar apreciando, me parece que ya lo estamos apreciando, ¿no? En plataforma. Perfecto. No, me parece que no. Tengo que estar cambiando las pantallas. Ahorita se alcanza a ver nada más lo que es este módulo. Sí, la que estábamos viendo. Vamos a cambiar la pantalla. Miren, aquí ya tengo el foro integrador de la unidad 2. Aquí, propiamente, licenciados, nos hace una serie de preguntas. Vamos a hablar, recuerden que para participar en el foro tenemos que darle clic, bueno, en este caso es mi pantalla, en el grupo correspondiente y no tenemos participaciones. Es el G308, damos clic otra vez. Déjenme ver si tenemos la misma pantalla. Vamos a analizar qué es lo que se pretende en el foro, ¿vale? Permítanme un segundo. Ya lo puede ver. ¿Sí lo alcanzan a apreciar todas, contadoras? Sí, profesor. Perfecto. Dice, permítame un segundo.
¿sí? Dice, revisa detenidamente el contenido del módulo 1. Ingresa al foro integrador de aprendizaje de este módulo. Responde las siguientes preguntas argumentando con base al contenido revisado. 1. ¿Quiénes son sujetos de derecho mercantil? Esto era lo que les comentaba hace ratito. ¿Quiénes son sujetos del derecho mercantil? Tenemos dos, básicamente. Esto lo pueden apreciar del artículo 3 del Código de Comercio, o puede ser la persona física con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria, o la persona moral, que es el conjunto de personas físicas o morales que se reúnen para la realización de un fin ilícito determinado. ¿Quién es maestra? Todas las personas que se citan en el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ustedes en el material de apoyo podrán encontrar estos tópicos. Nuevamente, ¿qué artículo del Código de Comercio define los sujetos del derecho mercantil? Particularmente es el artículo 3 del Código de Comercio. ¿Con base en qué se considera el derecho mercantil como una rama de derecho privado? Pues básicamente esta rama del derecho privado es o pretende buscar todo lo que tenga que ver para regular las relaciones entre particulares. Nosotros vamos a invitar al Estado a participar cuando existe una controversia, cuando haya una disyuntiva. Fíjate que yo le vendí más bien Jessica me prestó dinero y todo lo documentamos en un pagaré, todo lo hicimos en un pagaré. Llega el día solicitado, llega el día donde yo le tengo que regresar el dinero a Jessica y ¿qué creen? No se lo regreso. Y a pesar de que su compañera me está haciendo el cobro constante del dinero, no lo hago. Jessica, si se fijan, la relación fue entre particulares. Por el simple hecho de haber realizado una cosa de comercio, de haber realizado un título de crédito, tengo que firmar un pagaré. Ese pagaré cae en el supuesto de una cosa de comercio. Su compañera, como no puede hacerse justicia por propia mano, porque está prohibido por el artículo 17 de la Constitución, tiene que acudir a una autoridad jurisdiccional, a un juez, para que resuelva la controversia entre ella y yo. En este caso, el Estado no es partícipe. El Estado, esa relación no se celebra entre Estado y yo, sino que tenemos que, entre particulares, no podemos hacernos justicia. Vamos a invitar al Estado para que resuelva esa controversia, ¿sale? Por medio de un juez, una demanda, una contestación a la demanda por el ofrecimiento de pruebas. Entonces, ¿cuáles son las clases de comerciante que existen en el derecho mercantil? Público y privado, persona física, persona moral. ¿Cuáles de los siguientes ejemplos aborda actos de comercio y menciona en qué fracción del artículo 75 del Código de Comercio recae? Tienes que hacer un vínculo precisamente entre comerciante, entre el artículo 75. Tienes que ir buscando a ver cuál será, en qué supuesto recaerá esto. Y por último, para realizar un acto de comercio se requiere la habitualidad, sí y no, ¿por qué? Incluye sustento legal, que aquí es donde se pone interesante nuestro foro, ¿sale? Seguimos. Para el éxito, revisa la aportación de 2 de tus compañeros, retroalimenta sus participaciones, aceptando, debatiendo de manera respetuosa su aportación con una argumentación sustentada en el material revisado. Para el éxito en tu foro y que tanto tu conocimiento como calificación sean satisfactorias, debes no agregar documentos en PDF ni en Word. Yo te sugiero, contador, contadora, que quizás primero lo redactes en Word y después lo copies y lo pegues en el foro. Esto ya lo había comentado. Cuando tenemos que abrir un documento, al alumno y sobre todo a la gente que va a participar ya muy tardíamente,
hay que facilitarla. Entonces, les pido por favor que no agregues ni videos, ni documentos en Word o en PDF, que simplemente lo comentes, ¿sí? Realiza una reflexión crítica de los conceptos generales revisados en la presente unidad o módulo. Apóyate en la revisión de diversos textos que apoyen y refuercen tu conocimiento. Participa en el foro con tu aportación del tema, describiendo en tus propias palabras la reflexión fundamentada, los conceptos generales. Procura realizar tus aportaciones durante el mismo día y haz debate, por favor. No comentes sí, muy bien, me gustó, me agradó, te felicito, porque eso simplemente no tiene relevancia, ¿sí? Tus criterios de evaluación, distinción y claridad conceptual, argumentación y dominio de la información y comunicación escrita. ¿Sale? Dudas contadoras, esta es nuestra primera tarea. Dudas. Maestra, ¿y cuándo lo tengo que hacer? ¿Qué creen? Acuérdense que empezamos desfasados propiamente en nuestro curso. Llevamos así como que la semana pasada, incluso esta semana, fue así como de, ahí estamos descansando del anterior bloque. Pueden mandar sus actividades hasta que cierre el bloque, pero no se vayan a confiar porque de verdad luego pasa que nos confiamos y no mandamos las actividades, mándenlas con tiempo para que yo tenga el tiempo de dedicarles una buena retroalimentación, de decirles, oye compañero, oye compañera, fíjate que te falta esto, o la idea no va por ahí, perdón, ayúdame a, ahora sí que suena muy raro y suena muy coloquial, pero ayúdame a ayudarte, ¿sí? Manda tus actividades con tiempo, sigue estas preguntas, no copies y pegues, es muy evidente cuando alguien está copiando y pegando, me doy cuenta. Entonces, no copies y pegues, esta es una materia muy sencilla, muy lógica, no es necesario tanto choro, lo que sí es indispensable que mandes, por ejemplo, tú las páginas, tus referencias en formato APA, de dónde te estás basando, de dónde lo estás haciendo, y mándenlo ya, contadora, ¿sí? ¿Dudas? Me dicen que no dudas. Tengo otra actividad preparada para ustedes. No sé si en algún momento hayan jugado el Kahoot. Vamos a hacer un juego. No, antes que otra cosa, no se me vayan a desanimar, ¿sí? No se me vayan a desanimar porque, oiga, maestra, es que, pues es que yo no había estudiado eso, yo lo sé, precisamente yo lo sé que no han tenido a lo mejor el tiempo para revisar la plataforma. Vamos a analizar, vamos a ver algo de este primer módulo, no tiene calificación, es un juego, vamos a ver qué tal nos va, qué tanto sabemos de derecho. Quizás lo volvemos a hacer en otra sesión bueno, es que ya lo aprendí, ya supe, ya reflexioné, ¿sale? En el enlace les compartí, en el foro más bien, les compartí un enlace. Sean tan amables de ingresar. Donde dice pin del juego, ahí qué vamos a poner. Ahí voy. Pin de juego, aquí está. Ahora podrán observar el pin del juego. ¿Ya lo vieron, contadoras?
Ya está, ¿quién me falta? Gaby. Ok, vamos a, ya ustedes lo están apreciando, este juego propiamente es un juego así, no, vamos a reflexionar, vamos a revisar las preguntas y no se me pongan tristes, no se me desanimen si no nos va tan bien, porque evidentemente tenemos pocos días involucrados con el derecho mercantil, pero vamos a reflexionar. Créanme que el aprendizaje, mientras más lúdico, más divertido, y se te queda más. Vamos a iniciar, abusadas, pongamos atención, ¿sale? Vamos a empezar. ¿Verdadero o falso? El derecho mercantil es una rama del derecho público. ¿Verdadero o falso? Es una rama del derecho público. La respuesta es falsa, ¿sí? ¿Por qué, contadoras? Habíamos dicho que, o a lo mejor no lo recuerdan, que el derecho público es una rama donde el principal objeto del estudio es el Estado, provisto como una autoridad. Este Estado va a actuar con ejercicio del ius imperium. No te va a preguntar si quieres o no quieres pagar impuestos. Te voy a obligar a pagar impuestos, voy a hacer o voy a ejercer todos los medios para que pagues impuestos. Pero es que yo no quiero, no me importa, vas a pagar impuestos, acorde con el artículo 31, fracción cuarta. Es obligación constitucional, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. ¿Qué otros temas habla el derecho público? Habla de la organización, del funcionamiento del Estado, de las relaciones que tiene el Estado con otros estados libres y soberanos, de esa obligación, esa facultad que tengo como Estado de obligarte a cumplir. ¿Qué materias? Derecho internacional público, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho económico quizás, derecho fiscal, que habla precisamente del Estado, por el Estado visto como una autoridad. Contrario sensu, el derecho privado, que es de donde vamos a hablar el derecho mercantil, habla precisamente sobre las relaciones que tengo con, del Estado, más bien, las relaciones que tengo con otros particulares. Lo que les comentaba hace un ratito, María de Jesús le pide prestado a Jessica, es una rama donde estamos de igual a igual, y el Estado solamente va a intervenir para regular las relaciones entre Jessica y yo. Oye, yo no le quiero pagar, el Estado va a entrar y me va a decir, oye, a ver, vamos a verificar quién tiene la razón. Eso es el derecho privado. El derecho mercantil es una rama del derecho privado. Vamos a ver cómo les fue. Muy bien, Citlali. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? El ámbito de aplicación del derecho mercantil es toda la República Mexicana. ¿Es verdadero o falso? El ámbito de aplicación del derecho mercantil es toda la República Mexicana. ¿Es verdadero o es falso? Efectivamente, el derecho mercantil rige para toda la federación, para todos los que estamos en el territorio nacional. No es como el derecho civil, que cada entidad federativa tiene sus propios usos y costumbres, su propia forma de organizarse. Por ejemplo, en el derecho civil, no en todos los estados está reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cada entidad federativa tiene la facultad de determinar cómo internamente cuáles serán las relaciones entre los habitantes. Contrario sensu, en el derecho mercantil, imagínense qué loco sería que cada entidad federativa tuviera su respectiva moneda, cada entidad federativa tuviera sus propios usos y costumbres mercantiles, que cada banco fuera regional. No puede ser así. Luego, entonces, el derecho mercantil aplica para toda la entidad federativa. Es una ley de naturaleza federal. Vámonos a la siguiente. Vamos a ver cómo les fue.
Ah, muy bien. Siguiente pregunta. Oiga, maestra, pero si yo la tuve bien, igual que Gaby, ¿por qué tengo distinta puntuación? Porque mientras más rápido lo hagan, mayor va a ser su calificación, su ponderación. Vámonos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? Es facultad del Congreso de la Unión legislar en materia mercantil. La pregunta es verdadera. ¿Qué crees? ¿Quién se va a encargar de poner las características, las normas, modificar las leyes, hacer una nueva ley de propiedad industrial, hacer a lo mejor una nueva código de comercio, expedir una nueva ley monetaria? El perdón, el Congreso de la Unión es facultad de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, haciendo un proceso formal de creación contemplado en el artículo 73 de la Constitución, hacer leyes para toda la federación, para toda la Unión. Luego entonces es el Congreso de la Unión. Oye, fíjate que hay entidades federativas que legislan en materia civil. Imagínense usos y costumbres de cada entidad federativa. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa decide que en esta ciudad va a haber un delito contra maltrato animal. Sí, pero eso es en la Ciudad de México, a lo mejor no es lo mismo Jalisco, a lo mejor no es el mismo matrimonio en Campeche que en Guanajuato, son distintos lugares. Entonces, es el Congreso de la Unión el que va a jugar en este supuesto. Vámonos, vamos a ver cómo les fue, contadoras. Bien. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso también? En materia mercantil prevalece el ánimo de especulación comercial. Lo que buscas es lucro. Lo que buscas es dinero. Sí, la respuesta es verdadera. En materia mercantil, lo que buscas es esa especulación, ese dinero, a ganar o tener ganancias. Oye, fíjate que en otras materias, por ejemplo, en el derecho laboral, es una materia que buscas el equilibrio, que buscas las relaciones entre y tratar de equilibrar entre el patrón y el trabajador, ¿no? En materia mercantil, buscas dinero. Luego entonces es verdadera. Vamos a ver cómo nos fue. Muy bien, contadoras. Jessica, vas imparable. Siguiente punto. Son fuentes del derecho mercantil. La Constitución y las leyes federales, los usos y costumbres, la jurisprudencia o todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien. Habíamos dicho que el derecho va a emanar de las fuentes, así como dicen fuentes, emanan agua. Aquí el derecho, las fuentes emanan derecho, emanan conocimiento jurídico. La Constitución, acuérdense, la misma supremacía constitucional, el artículo 133 constitucional, que dice que la Constitución, las leyes federales, los tratados internacionales y las demás leyes de la federación serán normas supremas, ¿sí? La jurisprudencia, recordemos que la jurisprudencia son 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. ¿Quién hace esa interpretación de las leyes? ¿Quién hace esa interpretación del derecho? Los jueces, los magistrados y los ministros. Hoy en día, como que muy actual el tema sobre la jurisprudencia. Los usos y costumbres son prácticas aceptadas y reiteradas por un sector, por una colectividad, que son obligatorias para ese sector o para una colectividad. Vamos a ver cómo les fue. Bien.
Siguiente pregunta. El uso es la actividad constante y reiterada de un sector que lo acepta como obligatoria. Los usos. Esto, la Constitución habla también mucho de usos y costumbres. El uso es la actividad constante y reiterada de un sector que la acepta como obligatoria. La respuesta es verdadera. Aquí me permito preguntarles, contadoras, alguien que se dedique al comercio, alguien que tenga a lo mejor un familiar que trabaje en un banco, que trabaje en la central de abastos, en un tianguis sobre ruedas, ¿no? Pregunta, contadoras, ¿sí? Pregunta. Sí, yo, mi marido. ¿Qué Mi marido te trabaja en un tianguis y en Tepito. Ah, súper. ¿Tú, Laura? En una tienda de ropa aquí en Chiconcuac. Ok, perfecto. ¿En Chiconcuac? Ajá, Ah, qué padre. ¿Y si está más barato, Laura? sí. Yo me acuerdo cuando estaba un poco más joven, que llegaba ahí y me gustaba ir. Ahora sí tengo muchos años que no voy. Pero bueno, licenciadas, por ejemplo, habrá unas, si pensamos en la central de abastos, yo, por ejemplo, que no estoy versada sobre el comercio, pues yo solamente conozco unidad de medida, pues el kilo, el metro, el litro, pero por ejemplo, ¿cuál otras formas de medición conocen que a lo mejor son muy cotidianas de los tianguis, de los bazares, del comercio? ¿Cómo podríamos identificar así formas de medición? Yo les pongo un ejemplo. Yo fui y compré, imagínense si voy y compro 1 kilo de cilantro, o sea, debe ser mucho. ¿Cómo pido el cilantro? ¿Cómo pediría un cilantro? ¿Me das 1 kilo de cilantro? Pues sería muchísimo. Citlali, ¿Por manojos, quizás? efectivamente vas y pides un manojo. Oye, y ese manojo, pues, ¿qué quiere decir? Pues lo que agarra tu mano, ¿no? Oye, ese no es así como el conocimiento muy cotidiano de toda la gente, ¿no? A lo mejor si viene un extranjero va a decir, como un manojo, como lo que agarra tu mano. O, por ejemplo, alguien que diga una caja, oye, pues, ¿cuánto pesa una caja? ¿De qué tamaño es la caja? O alguien que diga, no, pues, no Lo sé, de 5 pesos, ¿no? 5 pesos, ¿cuántos serían 5 pesos? O a lo mejor que podamos decir, un costal, oye, pues es que costales así de grandotes o así de chiquitos, ¿no? Vean, a lo mejor para nosotras que no estamos versadas en ese sector, en el sector comerciante, en el sector a lo mejor soy comerciante, pero de ropa, a lo mejor hay términos muy específicos para los comerciantes de ropa. Yo les estoy poniendo, por ejemplo, de comida, ¿no? De manojo, oye, pues es que una caja, nosotros a lo mejor no lo conocemos, pero en el sector mercantil, sí, en ese sector donde se mueven, van a saber que el uso es la práctica aceptada y reiterada de ese sector. A lo mejor si le preguntamos a alguien que sea de ese sector, le voy a decir, mira, me dieron este manojo de cilantro en 400 pesos. Pues me van a decir, oye, estás loca, sí, precisamente como dice Laura, pues ese manojo vale 5 pesos. Aquí, como yo no soy parte del sector, obviamente se van a burlar de mí, pero específicamente para el que está en ese sector, para ellos sí van a ser obligatorios esos usos. Les pongo otro ejemplo. Oye, ¿quién me dice cómo debo de firmar los cheques? Oye, hay ocasiones en que yo tenía un jefe que parecía que tenía Alzheimer, era una persona muy joven, pero firmaba muy raro y cada vez que nos mandaba, tiene muchos años de esto, cada vez que nos mandaba firmar algo, que nos mandaba precisamente a cobrar un cheque, y era un verdadero tema porque ese cheque pues, nunca era su firma.
Hasta que un día yo me peleé y le dije a la cajera, bueno, que tú eres perito en la materia, ¿cómo puedes determinar que esa persona es o no la misma que firma? Y cajera me dijo, son usos y costumbres del banco. Si el cajero ve que ese cheque no es la misma firma, tengo la facultad de rechazarlo. Oye, yo no lo sé, pero para los integrantes de ese sector es obligatorio, ¿sale? Luego entonces la pregunta es verdadera. Vámonos con la siguiente pregunta, vamos a ver cómo nos fue. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La costumbre es la actividad constante y reiterada de un sector. La respuesta es falsa. La costumbre, perdón, el uso es aceptada por un sector. Aquí ven la pregunta, trejiribilla. La costumbre es la actividad constante y reiterada de un sector que la acepta como obligatoria. ¿Qué creen? La costumbre es obligatoria para toda la sociedad. Por ejemplo, licenciadas, acabamos de vivir el Día de Muertos, lo acabamos de pasar. Oye, ¿será cierto lo que dicen que el Día de Muertos, que hay que montar una ofrenda, porque nuestros antepasados o la gente muy querida viene? Oye, pues es una tradición pagana, aparte pues es una alusión, es linda la idea, pero no tenemos la certeza en que se acierta. Oye, se vuelve una costumbre, ¿por qué? Porque acostumbramos poner altares, acostumbramos ir al panteón, mucha gente pide el día de trabajo, a lo mejor la ciudad está vacía, hay que cerrar los bancos porque pues para qué si mis empleados bancarios van a faltar. Entonces, es la costumbre, es la actividad constante y reiterada de una generalidad. Oye, otra, la Navidad, oye, fíjate que la Navidad, pues yo ni siquiera soy católico, pero me gusta el 25 de diciembre. Luego, entonces, es una obligación, es una conducta aceptada y reiterada por una colectividad, ¿sale? Entonces, la pregunta es falsa. Vamos a ver cómo les fue. Ya van con todo. Siguiente pregunta. ¿Verdad? Es una ley mercantil. Código de Comercio, Ley Federal de los Derechos de Autor, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o todas las anteriores. Todas las anteriores. El Código de Comercio es una ley mercantil, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es una ley mercantil, la Ley Federal de los Derechos de Autor es una ley mercantil. Luego, entonces, las tres citadas, entre muchas más, son leyes mercantiles. Acuérdense que les comentaba que el derecho mercantil es una rama del derecho que se ha hecho más específica, que se ha hecho más estudiada. Luego, entonces, nuestra respuesta es todas las anteriores. Siguiente pregunta. Abusadas. El comerciante es la persona física o moral que hace del comercio su ocupación ordinaria. O sea, que trabaja siempre de comerciante. Artículo 3 del Código de Comercio. Verdadero. Esto lo hemos citado varias veces en la clase, ¿sale? Vámonos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es comerciante? Una institución de crédito, las empresas de participación estatal mayoritario, la persona física que realiza ventas a menudeo o todas las anteriores. Por ejemplo, una empresa de participación estatal mayoritario podrá ser Viconsa, Liconsa, Segalmex, todas las anteriores nuevamente. ¿Qué crees? El gobierno, el Estado, tiene empresas, quieren satisfacer necesidades así como que inmediatas.
Hay veces que ese gobierno, que ese Estado, hace o abre empresas para que quizás tengamos una satisfacción de bienes y servicios. El Estado no se dedica a eso, pero a lo mejor quiere llevar esos productos o esos servicios a comunidades alejadas, quiere dar precios competitivos. Oye, pero están constituidas como sociedades mercantiles. ¿El Estado puede ser sociedad mercantil? Sí, tenemos a DICONSA, LICONSA, la Cineteca Nacional, Grupo Editorial Progreso, ¿quién más? Los estudios Churubusco. Tenemos varias empresas del Estado que son comerciantes, aunque son del Estado, ¿sale? Siguiente, tenemos bancos incluso del Estado. Tengo Banco del Ejército, tengo Banobras, tengo Nacional Financiera, que son bancos del Estado. Ok, muy bien, contadoras. Vámonos con la siguiente. ¿Qué artículo del Código de Comercio define los sujetos del derecho mercantil? El artículo 3 de la ley del Código de Comercio. Artículo 1050 habla de cuando uno sea comerciante y el otro no sea comerciante, ¿qué trato le voy a dar? El artículo 75 habla de las cosas de comercio, de los actos de comercio, y el artículo 78 habla de las formalidades en el comercio. Luego entonces es el artículo 3. Citlali le está dando vuelta al resultado con 3 seguidas. Muy bien, Citlali. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes ejemplos aborda actos de comercio? Estudiante que celebra con un banco un contrato de apertura de crédito. Comercializadora La Rosa SADCB celebra un contrato de crédito con HSBC. Ambos o ninguno. Aquí vean con quién estoy realizando. Con un banco. Luego, entonces, la respuesta es cierta. Oye, maestra, un estudiante, pues si no tiene fin preponderantemente de lucro, es más, ese ni trabaja, es una aportación, es una ayuda económica que le da el Estado, es una beca, ¿sí? Pero por el simple hecho de tener una tarjeta de débito, que es una cosa de comercio, y realizar un acuerdo de voluntades con el comerciante, perdón, con un banco, se estipula, se piensa que es un acto de comercio. Entonces sería ambos. Muy bien. Siguiente pregunta. Son requisitos para ser comerciante. Capacidad legal, hacer del comercio su ocupación ordinaria, no caer dentro de las prohibiciones establecidas en el Código de Comercio. ¿Quién puede ser comerciante? Todas las anteriores. Necesito ser mayor de edad, que esté vendiendo bienes propios, que hacer del comercio constantemente, estar vendiendo, no haber sido sancionado por delitos patrimoniales que merezcan pena privativa de libertad. ¿Quién en su sano juicio va a contratar con alguien que cometió fraude? Luego entonces es todas las anteriores. Muy bien, Citlali. Vámonos, siguiente. ¿Verdadero o falso? El quebrado no rehabilitado puede ser comerciante. ¿Quién es aquella persona que tiene estado de insolvencia? Puede contratar más, puede tener más créditos, puede tener más ventas. Aquí sería cuestionado, ¿no? El quebrado, aquel que ya cayó en quiebra, aquel que no tiene lana, puede realizar actos de comercio, puede ser comerciante. La respuesta es falsa. Pues si no tiene dinero, si está insolvente, seguramente ¿qué va a hacer? Va a incurrir en deudas. La respuesta es falsa. Muy bien. No se desanimen. Recuerden que toda la información apenas la aperturaron el lunes. Tenemos tiempo. Esto lo van a ver en el material didáctico. Lo vamos a seguir platicando. No se desanimen. Que vamos bien, ¿eh? ¿Verdadero o falso? El notario o corredor no pueden ser comerciantes. El notario, el que nos firma la escritura, el que hace el acta constitutiva. El corredor es la persona que
hace lo mismo que notario, pero exclusivamente para cuestiones mercantiles. ¿Será? La respuesta es verdadera. Un notario, como se considera perito en la materia, no puede hacer actos de comercio porque nos lleva ventajas, ¿sí? A lo mejor tiene información privilegiada, tiene más datos que una persona común y corriente como yo. Luego, entonces, no puede, por ser perito en la materia, no puede realizar esos actos de comercio. Citlali. Perdón por mi ignorancia, pero ¿qué hace un corredor público? O sea, bueno, un notario me lo imagino nada más porque me ha tocado escuchar que firman escrituras, pero un corredor, la verdad, no sé qué hace. Es exactamente lo mismo, Citlali. El corredor público es una persona que da fe, hace lo mismo del notario. Sin embargo, con el notario puedes hacer un testamento, hacer una escritura pública, puedes salir en la academia, puedes salir en la casa de los famosos, certificando quién ganó. El notario puede decir que un ovni se presentó en tal plaza, que no sé, el notario es aquella persona que da fe y certeza de que las cosas pasaron. Puede participar en materia electoral, en materia penal. Oye, es que fíjate que violaron a tal persona y pues el notario lo único que tenía, la autoridad que tenía al frente es que certifica que la persona va golpeada. Eso hace el notario, da fe de cualquier hecho o acto que se presente ante él. Al contrario, el corredor también tiene fe pública, también verifica, pero exclusivamente en materia mercantil. Oye, el notario, un corredor puede ir a la academia, puede ir a la casa de los famosos, no, en ningún momento, porque él solamente puede certificar que un acta constitutiva, que un contrato sea cierto, exista, pero solamente en materia mercantil. ¿Quién cobra más? El notario. El corredor es más limitado su campo de acción. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Citlali, ¿quedó clarísimo? Sí, profesora, sí. Más claro. Perfectísimo. Vámonos, ¿cómo nos fue? Bien. ¿Verdadero o falso? El comerciante persona moral debe inscribirse en el registro público de comercio. Recuerden que hace rato platicábamos sobre las obligaciones del comerciante. Oye, debo de tener certeza de, pues, ¿quién es esta persona que está vendiéndome la casa? Oye, ¿quién es esta persona que me va a dar un crédito o a la que le voy a dar un crédito? Tengo que saber quién es. Deben de estar registradas. ¿Tengo obligaciones? La respuesta es verdadera. Todo se tiene que registrar, todos los actos del comerciante, persona moral, deben de estar inscritos en el registro público de comercio. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Tener una tarjeta de débito es un acto de comercio? Aquí reflexionen. ¿Quién nos da la tarjeta de crédito? Y el que nos da la tarjeta de crédito, ¿qué es? Es un banco. Luego, entonces, oiga, maestra, pero es que yo soy trabajadora, yo soy contadora, en mi caso yo soy abogada. Oiga, maestra, entonces, ¿cómo este acto de comercio? Sí, tú no eres comerciante, pero la tarjeta de débito es una cosa de comercio y el que te la va a dar es un banco que es comerciante. Luego, entonces, ese acto es de comercio. Muy bien, aquí todos, muy bien. Siguiente, ¿verdadero o falso? ¿Ir al cine es un acto de comercio? Piensen también con quién lo realizo. Sí, verdadero. Oiga, maestra, pero es que yo solamente voy a comer palomitas y a ver y a ver, sonríe. Sí, pero tú vas a divertirte, pero la persona que te provee el servicio, que te provee las palomitas, que te las vende, es Cinemex, es Cinépolis, y esa persona sí es un comerciante. Para ella es un acto de comercio y para ti también, porque tú estás pagando una contraprestación cierta y en dinero a cambio de un boleto. Luego entonces es cierta, es verdadera. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La compraventa de una casa habitación entre particulares es un acto de comercio. Citlali,
me vende su casa, Citlali es estudiante de la licenciatura en Contaduría y Finanzas, me la vende a mí para habitarla. ¿Será un acto de comercio? Es falso. Ni Citlali es comerciante, ni yo soy comerciante. Ni Citlali busca ánimo de especulación comercial, no hace del comercio su actividad ordinaria, es una casa habitación, no está destinada al comercio, no estoy yo destinada al comercio, Citlali es la casa que habita, no es un acto de comercio. ¿Por qué? Ni ella ni yo somos comerciantes, ni la casa es una cosa mercantil. No celebramos un contrato de crédito, sino un contrato de compraventas civil. Luego, entonces, no es un acto de comercio. Fíjense la que viene. Fíjense muy bien en la que viene. ¿Verdadero o falso? La compraventa de una casa habitación a una inmobiliaria es un acto de comercio. Una inmobiliaria, un comerciante. Aquí sí, si yo se la compro a una empresa constructora, a una inmobiliaria que se dedica habitualmente a hacer el comercio, que aunque yo la vaya a habitar, aunque sea para el mismo fin que la voy a habitar, pero el otro es comerciante, el acto se reputa como mercantil. Vamos a ver cómo les fue. Vamos a ver nuestro podio. En tercer lugar está Janet, muy bien, Janet. En segundo lugar, Jessica. Y en primer lugar, Citlali. Muy bien, contadoras. Muy bien. ¿Cómo les fue? Insisto, no se desanimen porque finalmente vamos a platicar, acabamos de abrir la unidad, acabamos de iniciar el curso. No se desanimen, esta clase es como para recordar lo ya visto, ¿sale? Dudas, contadoras, las invito a que 3 artículos, que los leamos a conciencia. El artículo 3 del Código de Comercio, el artículo 75 del Código de Comercio y el artículo 78 del Código de Comercio. ¿Quiénes son comerciantes? ¿Qué es el acto de comercio? ¿Cuáles son los actos de comercio? Y cuáles no son actos de comercio. Queda como reflexión, queda como tarea, artículo 3, 75 y 76 del Código de Comercio. ¿Sale? ¿Alguien, compañeras, que tenga alguna duda? Si no hay dudas, les pido así, por favor, que aperturen su cámara para hacer una captura de pantalla, para que vean, puedan apreciar nuestras autoridades que estuvimos aquí en clase. Les agradecería a quien pueda, que pueda abrir su pantalla. Dejen, tomo una captura. Cristina García, hoy. Muy bien, licenciadas. Pues muchísimas gracias. Si no tienen inconveniente, vamos a dejar aquí la clase. Me da mucho gusto saludarlas, me da mucho gusto verlas. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. A comentar en el foro, contadoras. Ya no tenemos pretexto, hay que ponernos a chambear. Pónganme a chambear a mí. Quiero ver sus aportaciones. Que tengan una excelente noche, contadoras. Nos estamos viendo. Muy grato saludarlas. Vámonos a descansar. Que tengan una excelente noche, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. Excelente noche.
Gracias, hasta luego. Gracias, Tienes- excelente hasta noche. luego. Muchas gracias a todas.